Imagina una carretera estrecha entre pinos, el parabrisas todavía húmedo por la lluvia y un silencio espeso, de esos que hacen crujir el bosque. Son casi las 9 de la noche cuando tres personas regresan a casa: Buddy Cash, su amiga Becky Landrum y Colby, el nieto de Vicky, un niño de 7 años. A lo lejos, detrás de los árboles, aparece una luz. Al principio parece un avión rumbo a Houston, pero la luz no avanza, desciende. Vibra. Arde. Y lo que se revela sobre la ruta no tiene forma de avión. Es un objeto enorme con forma de diamante, metálico, suspendido a la altura de las copas, que expulsa llamas por la base como si le costara mantenerse en el aire. Betty detiene el auto. El calor que emana del objeto golpea el parabrisas. Vicky, asustada, dice que podría ser una señal de Dios y vuelve a sentarse para calmar a Colby. Betty, en cambio, sale unos segundos, fascinada, intentando entender qué está viendo. Ese detalle, quedarse afuera expuesta al calor, será crucial en lo que vendrá. El objeto se eleva, como si recuperara potencia, y en ese mismo momento el cielo se llena de ruido, helicópteros. No uno ni dos, sino una formación completa que algunos describieron como 20 y tantos aparatos, varios con la silueta distintiva de los Che-47 Chinook de doble rotor. La escena dura minutos. El objeto, con su llama intermitente, se aleja escoltado a baja altura por encima del bosque. La carretera vuelve a quedar libre. Ellas retoman la marcha, aturdidas, viendo aún luces a lo lejos. Y entonces empieza lo físico. Esa noche, las tres sufren náuseas, ardor en los ojos y enrojecimiento de la piel como una insolación fuerte. En los días siguientes, ampollas en brazos y cara, debilidad. Betty pierde mechones de cabello y termina hospitalizada a inicios de enero. Hay médicos que tratan el cuadro como quemaduras, otros hablan de exposición a algo más complejo. Años después, se mencionarán cataratas y tratamientos prolongados. Historias hay muchas, pero a diferencia de tantos relatos ovni, aquí hubo pacientes, historias clínicas y fotografías de las lesiones. Desde su casa empiezan a hacer llamadas a autoridades, a bases militares, a quien pueda explicar qué demonios pasó. Así entra en escena John F. Tressler, ingeniero aeroespacial vinculado a NASA y figura de MUFON, quien investiga el caso, entrevista a las testigos, recopila expedientes y publica más tarde un libro. También opina el astrónomo Alan Henry, del Center for UFO Studies, uno de los investigadores más serios del fenómeno. Pero el punto que obsesiona a todos es el mismo: si hubo tantos helicópteros, ¿no tendría que existir algún registro militar? La pregunta llega a Bergstrom Air Force Base, en Austin. Allí las entrevistarán y, por recomendación de senadores, les hablarán de la posibilidad de buscar una compensación por daños si se demuestra intervención del gobierno. Al mismo tiempo, el caso pasó a manos de la Oficina del Inspector General del Ejército, en 1982, bajo la conducción del teniente coronel George Soran. La investigación no encuentra evidencia de que los helicópteros fueran de las fuerzas estadounidenses. Concede, sin embargo, que las testigos son creíbles y que un policía de la zona también reportó ver helicópteros esa noche. Resultado: credibilidad personal, pero sin pruebas operativas. Un portazo a medias. La vía legal será el siguiente capítulo. Con el abogado Peter Gersten, Buddy Cash y Becky Landrum demandan al gobierno por $20 millones, alegando que lo que vieron, y lo que las lesionó, estuvo relacionado con una operación o artefacto militar. Tras años de declaraciones, oficios a NASA y a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, el caso se desestima en 1986, sin evidencia de participación oficial, no hay responsable a quien reclamar. Para las demandantes, además del dolor físico, queda la sensación de haber chocado contra una pared. ¿Qué fue lo que vieron aquella noche de diciembre de 1980 cerca de Hoffman Dayton, a las afueras de Houston? Las hipótesis se repiten desde entonces. Proyecto militar secreto. El calor, la llama y los ascensos y descensos bruscos sugieren a algunos un aparato experimental, tal vez en problemas, escoltado por helicópteros. El obstáculo es el de siempre: ningún registro oficial respalda que esa flota estuviera allí en fechas navideñas, y ninguna rama admite propiedad o operación del diamante. Mala interpretación y estrés. La psicología del testimonio advierte que en condiciones de oscuridad, miedo y sorpresa se distorsionan tamaños, ángulos y cantidades.
Los escépticos señalan inconsistencias entre declaraciones tempranas y versiones posteriores. ¿Eran realmente tantos helicópteros? ¿Cuán nítida era la forma de diamante? ¿A qué distancia? El calor, eso sí, se reportó con detalles, incluso el vinilo del tablero ablandado. Pero búsquedas posteriores no hallaron radiación residual en el lugar y varios expertos sostienen que una dosis de radiación suficiente para causar síntomas tan rápidos habría sido letal, lo que complica esa explicación. Fenómeno natural o industrial poco usual. Desde antorchas de gas visibles desde la carretera hasta reentradas o pruebas lejanas que, desde el ángulo y con nubes bajas, engañan al ojo. Ninguna explicación encaja perfecto con todas las piezas, el calor directo, la llama que respira, el supuesto enjambre de helicópteros. Más allá de la etiqueta que quieras ponerle, el incidente Cas Landrum se convirtió en caso de estudio por 3 razones difíciles de reunir en una misma historia: testigos consistentes, 2 adultas y un menor, síntomas documentados y atención institucional real, entrevistas en una base aérea, una investigación del inspector general y, encima, una demanda civil que llegó a tribunales. No hay muchas historias ovni con ese combo. El tiempo, como siempre, puso distancia. Betty Cass falleció en 1998, Becky Landrum en 2007, Colby creció alejándose del foco. Los archivos, sin embargo, siguen ahí: dibujos del objeto con forma de diamante y llama, fotos de las lesiones, notas de entrevistas. En los foros, el caso divide aguas. Para los ufólogos, es una de las mejores evidencias de efectos fisiológicos tras un encuentro cercano. Para los escépticos, es un ejemplo de errores metodológicos, memorias contaminadas y ausencia de corroboración dura. Si hoy conduces por esas carreteras entre pinos, la noche puede parecerte idéntica, negra, inmensa, con el zumbido lejano de algún rotor. En el retrovisor, el misterio de Houston no es un platillo brillante ni un punto imposible en el cielo, es un expediente con nombres y apellidos, con golpes en el estómago, con médicos, con cartas y con un fallo que no convenció a nadie. Y, sobre todo, con la pregunta que quedó flotando desde 1980, si el ejército no fue, si la NASA no fue, si nadie fue, ¿qué fue? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez, como tantas veces, la respuesta estuvo sobre nuestras cabezas y no quisimos verla. Lo cierto es que, esa noche, 3 vidas cambiaron para siempre. Y con ellas, la historia más inquietante de los alrededores de Houston, aquella en la que un diamante de fuego se llevó la calma de una familia y dejó a toda una ciudad mirando al cielo con la misma mezcla de fascinación y miedo. Si este caso te atrapó, cuéntame tu teoría en los comentarios. ¿Proyecto secreto? ¿Percepción engañosa? ¿Algo que no entendemos? Suscríbete para más historias donde la frontera entre lo posible y lo imposible se vuelve difusa, y sí, seguiremos abriendo los archivos más extraños de Texas.